Recibe un cordial saludo de nuestra parte. Ha sido un placer para nosotros compartir la lección de este trimestre. Hoy tenemos el repaso de la lección número 13, que se ha titulado Un paso de fe. El versículo clave lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, que nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La fe genuina siempre nos lleva a nosotros a la acción. La fe bíblica funciona tan bien que obra. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia apasionada por la testificación. Compartir a Cristo era la consecuencia natural de su relación con Él. Estaban preparados para hacer el sacrificio supremo por su causa. Muchos de ellos sufrieron persecución, encarcelamiento e incluso la muerte. Ningún sacrificio para ellos era impedimento para que ellos pudieran seguir adelante, porque sabían que Jesús lo había dado todo por ellos, lo había dado todo por nosotros, y eso les motivaba a seguir adelante a pesar de cualquier prueba. Su compromiso con Cristo a menudo los llevó a dar un salto de fe. Cristo los llamó fuera de sus zonas de confort. La tarea que tenían ante ellos estaba mucho más allá de sus capacidades. Era demasiado grande para que lo lograran, pero no demasiado grande para que Dios los utilizara a ellos para esa gran labor. Comprendieron las promesas de Dios y con fe salieron a cambiar el mundo. La tarea ante la iglesia de hoy está mucho más allá de nuestras capacidades. Pero Cristo Jesús nos está llamando para que demos ese paso de fe, y Él nos capacitará para cumplir esa gran misión. Nuestro estudio de esta semana explora cómo su sacrificio es un ejemplo para nosotros y nos invita a dar un salto de fe al dar nuestra vida en servicio a Él y al ministerio a los demás. Tenemos Filipenses 2, 5 al 11. Ya leímos algunos versículos, pero aquí en estos versículos podemos encontrar uno de los pasajes más magníficos de toda la Biblia sobre la condescendencia de Cristo. Algunos autores llaman a este pasaje el canto de Cristo. Todo el libro de Filipenses se enfoca en tres temas principales, que son el regocijo, la humildad y la fe. Filipenses capítulo 2 destaca el tema de la humildad. Jesús dejó las magníficas glorias de su estado exaltado allá en el cielo. Se despojó de los privilegios y las prerrogativas como el igual de Dios. Entró en el mundo de la humanidad como un siervo y murió la más humillante de las muertes en la cruz. El apóstol Pablo usa este ejemplo de Jesús como modelo para la vida cristiana. La vida sacrificial de Cristo, de un ministerio desinteresado, es el modelo para toda la fe cristiana. Dejó los reinos celestiales y vino a la tierra como el siervo infatigable de las necesidades del hombre, para atender toda necesidad de la humanidad. Qué bello amor, qué maravilloso es nuestro Cristo Jesús. La Biblia de Estudio Andrews comenta en su introducción al libro de Filipenses que los cristianos se despojan de sus derechos a la igualdad y rinden servicio los unos a los otros en amor y humildad para impedir que aflore el espíritu de rivalidad. A través de este acto de humillación personal, los cristianos también se distinguen de la gente que nos rodea, la gente del mundo, que busca afirmar sus derechos y se enzarza en luchas para alcanzar la igualdad con sus pares y superiores. Y un análisis cuidadoso de Filipenses 2, 5 al 11 revela gemas de verdad para nuestra vida hoy. El pasaje comienza con estas palabras, como dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol ha presentado anteriormente en el capítulo la necesidad de unidad y de una humildad desinteresada. Ahora él se concentra en Cristo como nuestro ejemplo de vida y ministerio abnegado. El sentir de Cristo es el servicio, y es el mismo sentir que debe haber en cada uno de nuestros corazones. Jesús estaba totalmente comprometido con ministrar a las necesidades de quienes lo rodeaban. Jesús tenía la forma
o la esencia misma de Dios. Tenía por su propia naturaleza todas las características y las cualidades eternas de Dios. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Según el apóstol Pablo, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, reconoció su naturaleza eterna y su unidad con el Padre, pero de una manera voluntaria. Por amor, renunció a su posición al lado del Padre y se despojó a sí mismo. Esta frase en Filipenses 2:7 se traduce literalmente como se vació a sí mismo, se desvistió de toda la gloria del reino. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Renunció a todas las características y las cualidades inherentes que eran suyas por su naturaleza eterna y su unidad con Dios. No vino a un palacio real, como hijo de la realeza, sino como un siervo, humilde y obediente. La muerte de Cristo en la cruz revela su corazón de amor. El amor genuino siempre nos lleva a hacer sacrificios por los que amamos. El amor no es un sentimiento emocional superficial, aunque los sentimientos están asociados con el amor. El amor es un compromiso, recuerda siempre esto. Buscar siempre lo mejor para los demás es una elección tuya y mía. El amor nos obliga a hacer sacrificios en nuestra vida por el reino de Dios. Nos lleva a dar un paso de fe, a fin de usar los dones que Dios nos ha dado para poder bendecir a otros. Después de su crucifixión y su resurrección, Jesús se encontró con un pequeño grupo de sus discípulos a orillas del mar de Galilea. Recordamos esa parte, ¿verdad?, que estuvimos estudiando en esta semana. La meta de Jesús, en esa hora de la madrugada, era reconstruir a un hombre. Pedro, ¿qué había pasado? ¿Qué había hecho Pedro? Pedro lo había negado 3 veces. Jesús estaba allí para despertar una respuesta de amor del corazón de Pedro y deseaba darle un nuevo sentido de perdón, de aceptación, de propósito. Después de una noche de pesca en que estos pescadores experimentados no pescaron un solo pez, Jesús hizo un milagro divino. Sus redes quedaron llenas hasta rebosar, de una pesca maravillosa. Sentado alrededor de la fogata esa mañana en Galilea, Jesús le hizo a Pedro esta pregunta pertinente, muy conocida. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. En el idioma original del texto hay 2 palabras para amor. Y cuando Jesús le hace la pregunta a Pedro, le dice, ¿me amas?, que se refiere al amor ágape. En algunos contextos, la palabra ágape se refiere al amor que fluye del corazón de Dios. Un amor así es de origen divino. Es un amor puro, un amor desinteresado, que lo da todo. Y cuando Pedro responde a Jesús, no usa la palabra ágape. Él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. La palabra que usa Pedro para amor es la palabra griega fileo. Esto se refiere a un vínculo humano profundo. Por ejemplo, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. La respuesta de Jesús es, apacienta mis corderos. En otras palabras, entrega tu vida en un servicio sacrificado. Ve a trabajar para mí, ministra a los demás. Jesús le hace a Pedro la misma pregunta en Juan 21:16. Y usando las mismas palabras, pero la tercera vez en Juan 21:17, Jesús cambia la palabra para amor cuando hace la pregunta. No vemos esto en la mayoría de las traducciones, pero en el idioma original del Nuevo Testamento allí se puede captar esto que le estamos mencionando. Jesús ya no le pregunta a Pedro, ¿me amas con el amor divino ágape? Él pregunta, ¿me fileo? Parece como si Jesús estuviera diciendo esto, Pedro, sé que tu amor por mí fluye a través de los canales débiles de tu humanidad. Me has negado 3 veces, pero te perdono. Mi gracia es tuya. Comienza allí donde estás. Ve a trabajar para mí, y tu amor por mí crecerá y se expandirá en un profundo amor divino por los demás. Pedro le falló a Jesús en un momento muy crítico en la vida de Cristo, pero eso no lo descalificó para servir. Jesús envió un perdonado, cambió a Pedro a fin de que él trabajara para Jesús. Al igual que Pedro, nuestro amor por Cristo crecerá mientras servimos a los demás. Cuanto más amamos a Jesús,
más desearemos compartir ese amor con las personas que nos rodean. Cuanto más compartimos su amor con las personas que nos rodean, más crece nuestro amor por Jesús. Y la escritora Elena de White comparte esta verdad eterna en El Camino a Cristo, página 80, que dice: el espíritu de trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo, y trae paz y felicidad a su poseedor. Cuando damos un salto de fe y participamos activamente en la testificación, crecemos espiritualmente. Las mayores alegrías de la vida provienen de compartir el amor de Dios con los demás. A medida que buscamos diariamente oportunidades para compartir lo que Cristo significa para nosotros, vemos abrirse ante nosotros oportunidades providenciales. El Espíritu Santo guía a nuestra vida a las personas que Él está buscando. Hay muchas personas que no pueden testificar porque no están seguras de qué decir. Otros temen el rechazo o la vergüenza. Hemos llegado al final de nuestras lecciones de este trimestre. ¿Qué es lo que has aprendido durante todas estas semanas? ¿Hay alguna idea que hayas captado que marque una diferencia significativa en tu vida? ¿Has tomado hoy una decisión para seguir sirviéndole a Dios y ahora con mucho más deseos? Hay una maravillosa declaración con la que deseo terminar. Y la mensajera de Dios muestra este mensaje para el tiempo del fin, que podemos llevarnos cuando terminemos nuestra clase en este trimestre. Dice el deseo de toda la gente, es página 313, que nuestra confesión de su fidelidad es el agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz en el testimonio de nuestra propia experiencia es eso que tú y yo podemos contar. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Que Dios te bendiga y esperamos que, ahora que hemos terminado esta lección de este trimestre, podamos tener mucho más deseo de servir al Señor de todo corazón para que podamos ir a salvar almas, esas almas por las cuales Cristo murió. Que Dios te bendiga, comparte esta lección y que el Señor te siga guiando.